Bueno, buenas noches. Para continuar con la temática de los clubes de revista, eh, presento este artículo titulado La supervivencia condicional sin vasoespasmo luego de una hemorragia subaracnoidea aneurismática. Este artículo fue publicado en el Journal de Neurocritical Care en el 31 de enero del 2022, o sea, del presente año. Para hablar un poco de este Neurocritical Care, tenemos que tener en cuenta que es una publicación científica revisada, cuyo principal objetivo va a ser difundir nuevos conocimientos sobre aspectos de atención neurológica aguda. Este journal está dirigido a neurocirujanos, neurointensivistas, neurólogos, anestesiólogos y médicos de diversas índoles sobre trastornos neurológicos. Con referente a puntos claros del journal, tiene un factor de impacto de 2.7 calculado en el 2021. Este factor de impacto es una medida del número promedio anual de citas de artículos recientes publicados en esa lista, según múltiples bases de datos. También, dentro del punto de vista de características de importancia de la revista, este tiene un índice H, que es también traducido como índice H, de 74, que significa que 74 artículos de esta revista tienen más de 74 números de citas en el año. Una forma de medir la productividad y el impacto de citas de las publicaciones con referente al mayor número de relaciones entre revistas y autor dado por un número X de artículos. Está rankeada según una clasificación como es la SJR, que también es traducida como la SCI Mago Journal Rank, que ocupa el lugar 590 en este ranking, lo cual considera el número de citas recibidas por una revista y la importancia de la revista donde provienen estas citas. Con referente a los autores, el principal autor, o como aparece como autor principal, es el doctor Patrick D. Kelly. En estos momentos, según la bibliografía que estaba presentando, él es residente de quinto año en la especialidad de neurocirugía en la Universidad de Vanderbilt. Termina su residencia este año a mediados de junio, según plantea en su página principal, y ya va a iniciar el fellow en cirugía en base de cráneo alrededor de este año al año que viene, según tenía planeado, y ya tiene el cupo en esta misma universidad. Ya entrando en detalle sobre el artículo, vemos que fue desarrollado con un sinnúmero de propósitos, dentro de los cuales, para hacer una pequeña introducción, vemos que ellos plantean y se plantea dentro de la literatura que la hemorragia subaracnoidea, desde el punto de vista neurismático, acarrea un sinnúmero de propósitos y de condiciones en las cuales debemos plantear el tratamiento de estos pacientes. Vemos también como principal método de que no existe como tal o no hay un criterio establecido desde la primera vez que se creó, de los cuales qué riesgos tiene un paciente generar un vasoespasmo cuando ellos ya han sido monitorizados en la unidad de cuidados intensivos, y qué riesgos o qué factores pronósticos y de tratamiento pueden impactar positiva o negativamente con respecto al desarrollo o no de la generación de vasoespasmo durante esta estancia intrahospitalaria. Ellos generaban este problema y planteaban una solución que era la creación o el cálculo de lo que era la probabilidad o la supervivencia libre condicional, que esto se va a definir o se ha utilizado este término principalmente en oncología, pero tiene como principal pronóstico o definición que va a calcular la probabilidad considerando que el paciente ya pasó o se mantuvo libre del evento causante o del evento de enfermedad que nos acarrea, que nos da importancia en un número de determinado tiempo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta también con referente a este artículo, que es un poco interesante con respecto a esto?
ellos están estableciendo que el problema o la falta de conocimiento con referente a factores pronósticos que desarrollarán o que generarán un impacto en la generación o en la no producción de vasoespasmo en un paciente, está haciendo que se dilapiden o se realicen maniobras que pueden generar aumento de costos, que pueden generar aumento de tratamientos que no van a ser desde un punto de vista crítico con referente al paciente, y que al desarrollar uno de estos criterios que nos permitan hacer acciones con referente al tratamiento de estos pacientes, vamos a disminuir tiempos de estancia en UCI, vamos a disminuir tiempos de costo y vamos a disminuir lo que es el impacto negativo en la economía de la salud. El objetivo de este artículo fue principalmente caracterizar la supervivencia condicional libre de vasoespasmo después de una hemorragia subaracnoidea aneurismática. Desde el punto de vista metodológico, el diseño del estudio fue de corte retrospectiva, los cuales fueron establecidos en una sola institución de salud. ¿Qué tuvieron que tener en cuenta? Que el criterio de inclusión de estos pacientes era que se encontraban dentro de la base de datos del estudio entre el 1 de enero del 2000 y el 1 de junio del 2020. Tenemos en cuenta también que dentro de los criterios de inclusión manifestaban la presencia dentro del diagnóstico después del 2017 que estuvieran clasificados según el CIE-10 con los códigos 160, 160.9 y 167.8, que son códigos en los cuales se plantean hemorragias subaracnoideas espontáneas. Y si la historia clínica de los pacientes iba a estar antes del 2017, se utilizaban los códigos del CIE-9, principalmente el 430, que era el cual se planteaba lo que era la hemorragia subaracnoidea desde el punto de vista neurismático. Tenemos que tener en cuenta también que ellos utilizaron una serie de criterios de exclusión en los cuales se planteaba la admisión de pacientes con hemorragia subaracnoidea luego de una cirugía neurismática en la cual haya tenido ruptura del aneurisma desde el punto de vista intraoperatorio, o aquellos pacientes en los cuales no se evidenciaba una hemorragia subaracnoidea desde el punto de vista aneurismático, o aquellos pacientes que no tenían documentación o evidencia imagenológica de la presencia de un aneurisma. Ellos plantean dentro del cuerpo del artículo y dentro de la metodología un manejo clínico protocolario establecido dentro de la institución en la cual se realizó el estudio, en el cual se manifestaba un manejo inicial que promovían que aquellos pacientes que tenían un ingreso al servicio de urgencias desde el punto de vista primario, o aquellos pacientes que iban remitidos desde otras instituciones directamente hasta el servicio de UCI, ellos planteaban el ingreso de un paciente con una tomografía de cráneo simple de ingreso. Luego también plantean el uso de angiotomografía tanto cervical como a nivel intracraneal. Después plantean el uso de lo que es el nimodipino a dosis de 60 miligramos cada 4 horas desde el punto de vista del manejo inicial. Y durante la estancia intrahospitalaria manifiestan el uso de Doppler transcranial desde el punto de vista de 24 horas hasta 72 horas establecidos, dependiendo del índice de Lindner que encontraban en ese momento. Si estaba por encima de 3, se hacían maniobras en las cuales el Doppler transcranial iba a ir seriado 24 horas, y si este permanecía por debajo de 3, ya este Doppler se iba a aumentar cada 72 horas. Desde el punto de vista del análisis estadístico, utilizaron para las variables continuas lo que es el ranking de Wilcoxon, y para las variables categóricas lo que es el coeficiente de dispersión de Pearson. También utilizaron un coeficiente de relación
multivariable, multivariable para lo que es la evaluación entre el riesgo base espasmo y otra serie de factores establecidos desde el punto de vista de las variables categóricas. Como datos de recolección, principalmente estuvieron definidos por historias clínicas desde el punto de vista de que tuvieron anónimos, no evidenciaban número de documentos, no evidenciaban nombre, y tomaron como referencia también otros procesos importantes como que consideraban el primer día de la hemorragia subaracnoidea desde el ingreso como día 0 y van contando el siguiente día como día 1 hasta el día 14, que era lo que se tenía establecido. Vemos que también tiene otro punto importante, es que ellos no observaron directamente los datos de las imágenes. Esos datos no fueron, como ya he mencionado, observados directamente, sino que recapitulaban todo lo que es los reportes instaurados por el servicio de radiología y tomaron como referencia estos reportes. Ya cayendo como tal o cayendo dentro del punto de vista de los resultados de este artículo, vemos que estos resultados principalmente se iban a dividir en dos grandes grupos. Un resultado primario que era la progresión o la aceptación del no desarrollo de vasoespasmo durante la estancia clínica, lo que es la supervivencia condicional libre, y los otros eran factores relacionados con serie de situaciones o contextos que podían aumentar o no el desarrollo de vasoespasmo o jugar con un factor protector para uno estar desde el punto de vista clínico considerando el ya no desarrollo de vasoespasmo durante la estancia intrahospitalaria. ¿Qué tenemos que tener en cuenta sobre estos resultados? Principalmente tenemos la tabla por el estudio de la población. Vemos que dentro utilizaron variables como la edad y crearon diversos grupos en los cuales hay un grupo que no desarrolló el vasoespasmo frente a un grupo que se produjo el desarrollo del vasoespasmo. Hicieron una combinación de estos grupos, utilizaron 528 pacientes, de los cuales dentro de las variables que jugaban un papel importante en el desarrollo de vasoespasmo y dentro de este artículo, uno se consideraba la edad, en la cuales se plantearon grupos que más adelante les voy a mostrar en otra serie de gráficas por debajo de 50 años y por encima de 50 años, que jugaban un papel importante con una significancia para el desarrollo de este vasoespasmo. Otras variables utilizadas fueron el sexo, la raza, que la establecieron como un blanco caucásico o negro afroamericano. Otras variables, como decimos que un estudio realizado en Estados Unidos y en un país multicultural, y otras variables como la hipertensión y el uso de tabaco. Dentro del punto de vista también utilizaron la localización del aneurisma, si era de comunicante anterior, si era de carótida interna, si era de comunicante posterior, si era de cerebral posterior, si era del top de la basilar, si era de la pica, dentro de los cuales no se planteó significancia con el riesgo o no de desarrollo de vasoespasmo o el riesgo de no desarrollar esto dentro de los estudios. Vemos que otro punto importante que utilizó o que se generó para el riesgo de vasoespasmo según este estudio fue la clasificación de Home and Hess y la clasificación del Fisher, en las cuales encontramos significancia a mayor grado de clasificación de Home and Hess, planteaban de 3 hasta 5 tener un riesgo de desarrollo de vasoespasmo frente a la escala de Fisher, que era de 3 a 4 para presentar esto con significancia estadística. Vemos que también se utilizaron la escala de Fisher modificada, que también planteó un punto de vista importante desde el punto de vista de la clasificación de 4 para el desarrollo de vasoespasmo, según la clasificación de este estudio. Pero ¿qué tenemos que tener importante? Y aquí es donde viene el auge o el desarrollo de este estudio. Es el riesgo del desarrollo de vasoespasmo como uno de los principales criterios
Este estudio planteó dentro de sus objetivos que había mencionado antes, uno, la supervivencia libre de vasoespasmo, pero también intrínsecamente crearon algunos criterios que nos pueden hacer nosotros pensar en también un desarrollo de vasoespasmo. En la tabla número A se encuentra en el eje de la Y lo que es la estimación de este riesgo de desarrollo de vasoespasmo frente a los días postsangrado, teniendo un pico de estimación de la población hacia el día 6 y 7 y disminuyendo abruptamente hasta un 50% a partir del día 10, que tenemos que tener en cuenta como un día crítico para el desarrollo o para tomar la conducta de no desarrollar un vasoespasmo en un paciente que ya ha venido transcurriendo. En la figura número B podemos apreciar lo que es una gráfica de Kaplan-Meier en la cual en el eje de las X se plantea el mismo estimado de 10 sangrados y vemos cómo también, como ya mencionado, va disminuyendo este riesgo de desarrollo de vasoespasmo hasta llegar a menor del 50% a partir del día 10. Desde el punto de vista del análisis multivariables con referente a la regresión de Cox para el desarrollo de no vasoespasmo en un paciente intrahospitalario, tenemos que tener en cuenta que se tuvieron múltiples variables en conjunción, como por ejemplo la edad con referente al no desarrollo de vasoespasmo, el sexo que no tuvo que tener un punto de vista significativo, la progresión de la escala de Hoffman-Hess y de Fisher, principalmente el grado 3, y la escala modificada de Fisher 4 y el desarrollo de hemorragia intraventricular. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con referente a esto? La edad mayor de 50 años se asoció con un menor riesgo, teniendo un hazard radio de 0.76, un intervalo de confianza del 95%, que transcurre entre 0.64 y 0.91, con una P significativa menor a 0.001. Otro punto importante es que la presión arterial sistólica inicial más alta, el grado de la escala de Hoffman-Hess 4 o 5 y la escala de Fisher modificada de 4 se asociaron a un vasoespasmo más alto que los respectivos grados más bajos con referente a esto. Pero tenemos que tener un punto de vista importante, que esta regresión multivariable con referente a las medidas de COPS también hicieron una predicción del vasoespasmo, de no desarrollar vasoespasmo durante la estancia intrahospitalaria, en los cuales plantearon que edad mayor a 50 años, presentar escalas de Hoffman-Hess menor a 3, de Fisher menor a 3 y de Fisher modificado menor a 4, impactaban positivamente en no desarrollar vasoespasmo durante la estancia intrahospitalaria, teniendo un punto de corte desde el día número 10. Aquí podemos apreciar esta curva de la probabilidad de supervivencia estimada libre de vasoespasmo con referente al día de sangrado, en la cual se plantea un punto de vista importante, que es que el 86.3% de los pacientes que no generaban vasoespasmo durante la estancia intrahospitalaria, en el día 10 se hacía una progresión estimada en futuro y se planteaba que no iban a desarrollar vasoespasmo luego de la estancia hospitalaria por encima de los 10 días. ¿Esto qué generó? Esto generó que también se midieran una serie de factores que influían y que correspondían con esta estimación a que habían sido encontradas. La estimación global de la supervivencia libre de vasoespasmo en la literatura plantea que después del día 10 disminuye el riesgo en un 50%. Entonces tenemos un valor de 50% de que no vamos a generar vasoespasmo por referente a la estancia hospitalaria por encima del día 10. Pero este artículo aumentó esa probabilidad y mencionaban que el 86% hasta el 90% de los pacientes de que no generan vasoespasmo durante los 10 primeros días de estancia hospitalaria en UCI ya no iban a desarrollar vasoespasmo después de este día número 10. Plantearon variables como la edad, como le habíamos mencionado, con referente al desarrollo del no vasoespasmo,
Pacientes por debajo de 50 años a partir del día 10 ya tienen un 85% por encima de que no va a generar vasoespasmo. Podemos apreciar también el sexo, que no tuvo una diferencia significativa entre hombres y mujeres, pero sí podemos obtener lo que es la escala de Fisher modificada, que es la que estamos utilizando, que es con una escala de Fisher modificada de 0 a 2 o hasta 3, vamos a tener que son variables que vamos a tener, entre comillas, una calma debido a que no vamos a generar en la mayoría de los pacientes un vasoespasmo. Pero esto, ¿qué conlleva con esto? Esto conlleva un punto de vista importante, es que la supervivencia condicional de estos pacientes va a proporcionar un marco útil para asegurar esta estancia o asesorar a los pacientes y tomar decisiones sobre el riesgo o espasmo de estos pacientes. Desde el punto de vista de fortalezas y limitaciones de este artículo, vemos que ellos definieron como variables categóricas de vasoespasmo algo bastante sensible, como era pacientes con índice de Lindegard mayor a 3 o pacientes que habían sido intervenidos con panangiografía y había observado vasoespasmo geográfico, o aquellos pacientes que se le habían hecho tratamiento de vasoespasmo intraarterial. Desde el punto de vista de esta herramienta, podemos ver que como fortaleza este artículo manifiestan que puede reducir costos y puede producir también mejoramiento en la atención de pacientes y en lo que es el doblez o la secuencia de lo que es cama pacientes en UCI. Como limitaciones de este artículo se planteaban diversas, como por ejemplo, que solo había estado establecido en una sola institución, que estaban atribuibles a los reportes de los radiólogos y ellos no observaban directamente las imágenes, por lo que diversos tipos de categorización o de clasificación podían estar conjekturadas algunos sesgos. Desde el punto de vista de conclusiones del artículo, secundario a una hemorragia subaracnoidea aneurismática pueda tener diferentes manifestaciones o diferentes tipos de tratamiento, y que esta estratificación de riesgo de la generación o no de vasoespasmo puede ayudarnos a tener diferentes decisiones con referente a estas plantas, y que esta estrategia de pensar en no desarrollar vasoespasmo era útil en costos y en estancias hospitalarias. Como conclusiones importantes a grandes rasgos de estos resultados, les repito que principalmente desde el punto de vista de resultados primarios, tenemos en este artículo que los pacientes que no han desarrollado vasoespasmo en el día 10 tienen un 86.5% de no desarrollar vasoespasmo durante toda la estancia hospitalaria, por lo cual plantean decisiones desde el punto de vista de que si en el día 10 en nuestra unidad de cuidado intensivo no hemos desarrollado este vasoespasmo en el paciente de una hemorragia subaracnoidea, podemos pensar en trasladar el servicio a hospitalización general y hasta pensar, dependiendo del tipo de clasificación de la hemorragia subaracnoidea, en salida sin ningún problema, teniendo en cuenta la estimación de que no iba a desarrollar vasoespasmo en un futuro. Otro punto importante con referente a esto es que planteaban el uso del Doppler transcranial después del día 10, que se establecía de que por clasificación y por literatura puede estar entre las 24 y 72 horas, pero si teníamos claro esta estimación probabilística, después del día 10 de un paciente que no desarrolla el vasoespasmo, el Doppler transcranial tenía una sensibilidad o un uso un poco inadvertido debido a que no iba a seguir desarrollando esta serie de criterios. Entonces, muchas gracias. Este es el esta es mi familia, Barranquilla, es el barrio bajo, que es el barrio del Carnaval. Somos familias en las cuales pertenecemos a la comparsa de Marimonda, y muchísimas gracias. Bueno, muy bien, Boris. Antes de que hagamos el análisis crítico, esta vez quiero adelantarme con una cosita, y es explicar una serie de cosas de este documento. Entonces, voy a compartir la pantalla.
¿Ok? Boris, desactive su función de compartir. Eso, Listo. ya, bro. Listo. Espérate un momento aquí. Ya voy. Esto me está pidiendo aquí. Nunca antes había compartido pantalla, entonces. Ok. ¿Estamos viendo? Sí, Sí, señor. pero se ve en modo presentador, profesor. ¿Cómo salgo de aquí entonces? Donde dice, creo que usar presentación con diapositivas, creo que es ahí. ¿Dónde? Arribita del mouse. Ok. Ahí, creo. No, eso, sí, ahí. Ok. Bueno, entonces la idea o la intención de que nosotros revisáramos este trabajo que es reciente es que nos enfrentáramos a dos conceptos metodológicos en neurociencia que son relativamente nuevos y que vienen de otras especialidades, como dijo Boris. Nosotros en la práctica de lo que hacemos diariamente, nosotros estamos acostumbrados a calcular los riesgos o la probabilidad de que un determinado evento o fenómeno suceda, ¿cierto?, dentro de la historia natural de una determinada enfermedad. Por ejemplo, en el caso de la hemorragia subaracnoidea, cada vez que alguien nos comenta o menciona la palabra hemorragia subaracnoidea, inmediatamente uno está preguntando el Fisher o el Fisher modificado porque es casi que automático, ¿cierto? Entonces nosotros, cuando usamos el Fisher, estamos calculando la probabilidad de que el evento que se llama vasoespasmo ocurra dentro de un individuo. Y así hacemos constantemente con toda la mayoría de enfermedades que nosotros tratamos. Pero la pregunta es, ¿qué sucede si nosotros decidimos estudiar lo contrario? Es decir, la probabilidad de que ese fenómeno o de que ese evento no suceda dentro de la historia natural de la enfermedad. Y entonces ahí es donde viene este trabajo. Ahí analizamos dos conceptos. El primer concepto es de sobrevida condicional y el segundo concepto es de libertad del desenlace. En este caso es libertad de vasoespasmo, ¿cierto? Es decir, nuestro desenlace aquí es la ausencia del fenómeno. Puntualmente hablando, en una enfermedad que se llama hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático. Es decir, que si nosotros tenemos una hemorragia subaracnoidea traumática, esos pacientes no pueden ser vistos desde la perspectiva de este estudio. O si se trata de una hemorragia subaracnoidea perimesencefálica, tampoco pueden ser vistos desde la perspectiva de este estudio. ¿Por qué nosotros necesitamos enfrentarnos a un concepto diferente de investigación o de visualización de los problemas? Porque nosotros necesitamos tomar decisiones clínicas que sean precisas o lo más certeras posibles, ¿cierto? Resulta que las enfermedades, como las conocemos hoy, y en la medida que nosotros mejoramos la sobrevida de esos pacientes, tenemos cada vez pacientes más diferentes dentro de cada enfermedad. A eso nos referimos como subgrupos fenotípicos de enfermedades. Por ejemplo, en hemorragia subaracnoidea, dos subgrupos grandes son los que hacen vasoespasmo y los que no hacen vasoespasmo, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cómo yo tomo un individuo y me arriesgo a decir que este no va a ser el vasoespasmo o que este sí lo va a hacer? ¿Contra quién lo comparo? Entonces, cada vez tengo que ir puliendo cada vez más cada subgrupo fenotípico para poder incluir ese individuo dentro de ese subgrupo. El tercer punto es uno de los más complejos y es que en medicina predecir con seguridad es muy complejo, es muy difícil, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros solemos tratar de meter al paciente en la herramienta que estamos utilizando. Y somos la mayoría de las veces incapaces en reconocer que la herramienta no sirve para todo tipo de pacientes. Uno de los problemas más grandes que tenemos es que no sabemos para qué sirven las herramientas que usamos. ¿Ok?
El cuarto punto es que lo que había mencionado antes, nosotros estamos acostumbrados a definir la probabilidad de que eso ocurra. En el caso puntual de lo que nos interesa, que es sobrevida, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de sobrevida, ese resultado o ese valor aplica por igual para cada individuo sin importar el subgrupo fenotípico en el que esté metido. O esa sobrevida se puede ver afectada por unos determinados factores. Y en esa última pregunta es de donde sale el concepto de sobrevida condicionada. Es condicionada porque he tenido que buscar una serie de factores pronósticos que afectan esa sobrevida global, como vamos a ver ahora. En la discusión de ese documento, los autores mencionan esa frase que está allí. Dice, el análisis de sobrevida clásico estima el pronóstico en el momento en el que se hace el diagnóstico. Es decir, T de tiempo es igual a 0. Cuando decimos T es igual a 0 en medicina, estamos hablando del momento en que se hace el diagnóstico. Sin embargo, la sobrevida condicional, como la he condicionado a la presencia o ausencia de unas variables que la afectan, yo puedo determinar de forma más práctica ese pronóstico. Y en consecuencia se me facilita tomar decisiones clínicas. Boris dijo algo que es muy cierto y es que este enfoque viene desde la oncología. Las enfermedades oncológicas y sus tratamientos se miden en función de qué tanto sobreviven los pacientes. O sea, la mortalidad la oncología gira en torno a la mortalidad. Entonces, tenemos una serie de pacientes que tienen enfermedades crónicas. Cuando hablamos de enfermedades crónicas y analizamos sobrevida, la herramienta clásica que utilizamos en metodología es la determinación de la sobrevida global. Por ejemplo, nosotros estamos familiarizados a saber cuál es la sobrevida global a 5 años del glioblastoma multiforme. Y con base en ese porcentaje nosotros decimos, ¿se puede hacer o no se puede hacer? ¿Cierto? Pero eso no significa que todos los pacientes que tienen glioblastoma encajen dentro de ese porcentaje. Hay pacientes que van a sobrevivir más allá, ¿cierto? Y entonces ahí es donde viene el problema. La sobrevida global se define como la probabilidad que tiene un individuo o un paciente de estar vivo de cantidad de años después de que se le hace el diagnóstico. ¿Ok? Estamos hablando de un primer tiempo T. En este caso, la sobrevida global se calcula T igual a 0 porque es en el momento del diagnóstico. Cuando hacemos el diagnóstico, nosotros estamos conociendo al paciente y de él sacamos una serie de informaciones. Por ejemplo, su edad, su género, el estadio de la enfermedad, el tipo de tumor, etcétera, etcétera. Y con base en ello nosotros pronosticamos. Pero esa sobrevida global tiene una serie de problemas. Y es que en la medida que el tiempo evoluciona, ella no lo hace. Por ejemplo, si nosotros analizamos el uso de la escala de Fisher modificada o de la escala de Fisher clásica, el momento en el que nosotros determinamos la probabilidad de que el paciente tenga vasoespasmo es cuando se hace la tomografía inicial. Y con ese porcentaje el paciente se casa para todo lo que demore su enfermedad. Pero como hemos visto, hay pacientes que no van a hacer vasoespasmo. Y los días van transcurriendo y hay pacientes que no hacen vasoespasmo. Y el paciente que tiene vasoespasmo o el paciente que, por ejemplo, se le calcula un Fisher y le da un riesgo, un Fisher modificado, y le da un riesgo de vasoespasmo de 35%, no significa que tiene un 65% de no hacerlo. ¿Sí? Eso tiene que estar claro. Ahora bien, nosotros pudiéramos ver la sobrevida global como una predicción estática. Y ese es un problema, porque los pacientes van mejorando en la medida que los tratamientos funcionan mejor. Entonces llega un punto en el que el paciente sobrepasa esa expectativa de vida. Por ejemplo, hay pacientes con glioblastoma multiforme que sobrepasan los 5 años y algunos sobrepasan los 10 años. Entonces, ¿cómo uno calcula cuántos años va a seguir viviendo un paciente que ya pasó la expectativa de vida global o la sobrevida global? ¿Cierto?
entonces es ahí donde aparece el concepto de probabilidad condicional o de sobrevida condicional. Este paciente ya vivió una determinada cantidad de años, que eran los esperados que viviera, y sigue vivo. ¿Qué pasa con él? Entonces aparece este concepto, el concepto de sobrevida condicionada. Esa es la fórmula matemática para calcularlo y se expresa como aparece en el ejemplo de abajo, ¿cierto? Sobrevida condicionada 5.2, ese es un ejemplo. Ha sobrevivido 5 años y además de esos 5 años de su expectativa de vida esperada, ha sobrevivido otros 2. ¿Cómo saco aquí el...? Si no En se fin. más ahí a la izquierda en el punterito ese. Aunque estamos viendo su puntero, bro. Bueno, listo. Entonces, ese paciente, cuando ponemos este ejemplo, ha sobrevivido 5 años y ya lleva 2 más, ¿cierto? Entonces, para tratar de hacer esto un poquito más, de ejemplificarlo mejor, como lo hizo Boris, aquí he traído un ejemplo clásico que es sobre mieloma múltiple. Entonces, tenemos una corte de mieloma múltiple tratados en un centro alemán en Freiburg desde el 97 al 2011. Como nosotros nos interesa es saber qué factores pueden afectar la sobrevida de un determinado individuo, decir, porque voy a calcular la sobrevida condicionada, yo necesito determinar cuáles son los factores de riesgo que afectan esa sobrevida. Entonces, aquí en este estudio, ellos quieren saber cuántos pacientes siguen vivos o cómo se mueren o qué riesgo tienen de morirse esos pacientes según el tiempo que ellos estuvieron investigando. Entonces, ellos analizaron mediante un modelo de Cox, así como mostró Boris, el modelo de Cox me permite a mí tomar una serie de variables que son independientes y ver si se relacionan o no con la variable dependiente que estoy evaluando, que en este caso es mortalidad. Entonces, ellos evaluaron género, el estadio del mieloma, la edad a la que se hace el diagnóstico y el tiempo de admisión. ¿Por qué tiempo de admisión? Porque son tratamientos oncológicos que pueden variar en función del tiempo, pero como son estandarizados, no importa el tratamiento, sino el tiempo. Y de esas 4 variables, ellos se dieron cuenta que solamente 2 son las que determinan o condicionan o afectan esa sobrevida. Es decir, no importa si eres hombre o mujer, y no importa si te trataron antes del 2001 o antes del 2007 o después del 2007. Lo que importa es el estadio de la enfermedad y la edad. Es decir, si este paciente tiene un estadio 2 o 3, tiene 2.19 veces más probabilidad de morir que el que está en un estadio 1. Y si ese paciente tiene más de 70 años, tiene 3.4 veces más riesgo de morir que el que tiene 60 años, ¿cierto? Entonces ya ellos se dieron cuenta, listo, hay 2 variables que afectan la mortalidad. Si esa mortalidad se analiza en ausencia de esas variables, nos da una gráfica como esta, que es un plot convencional de Kaplan-Meier, ¿cierto? Y así uno va viendo que todos estaban vivos al principio y en la medida que va ocurriendo el fenómeno, va bajando, va bajando, va bajando. Pero si nosotros tomamos esa probabilidad de vivir o de morir y la desglosamos en función de las variables que nos dieron significativas, ¿cierto? Que sí afectan esa mortalidad, nosotros vamos a ir obteniendo subgrupos de pacientes. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en el azul claro los que tienen menos de 60 años sobreviven más a largo plazo que los que tienen más de 70. Y si nos damos cuenta aquí en la figura C, vemos que los que están en estadio 1 son claramente diferentes que los que tienen un estadio 2 y 3, ¿cierto? Entonces, de hecho, 2 y 3 se comportan mortalmente de forma muy similar. Entonces, eso para ese estudio uno debería preguntarse, entonces, ¿qué sentido tiene dividirlos entre 2 y 3 si se mueren por igual? Entonces, la gráfica que mostré anteriormente, que es esta es la mortalidad global, ¿cierto? ¿Qué pasa si nosotros tomamos eso y la vamos evaluando en función del tiempo? Entonces vemos que la gráfica se va corriendo. ¿Por qué? Porque hay pacientes que van sobreviviendo. Si la sobrevida global de estos pacientes, como vemos aquí, a los 5 años, la mitad de los pacientes estaban vivos. Pero eso significa que ese 50% afecta a cada individuo por igual.
así de esta manera? La respuesta es no necesariamente. Este es el comportamiento de la sobrevida global, pero ¿qué pasa si nosotros la afectamos según o la condicionamos por esas variables que son estadísticamente significativas? Entonces vemos que aparecen más subtipos fenotípicos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ya la gráfica no está exclusivamente en el 50%. Por edad tenemos pacientes que viven muchísimo mejor o más que los que tienen, por ejemplo, 70 años. Y lo mismo en el estadio. Entonces ya las gráficas van cambiando. De ser así para toda la población, ahora tenemos 6 subtipos evolutivos de mieloma múltiple. Siendo el mejor paciente el que está en estadio 1 y tiene menos de 60 años, y siendo el peor paciente en términos de sobrevida, el paciente que está en un estadio 2 y 3 y que tiene más de 70 años. Entonces, ¿por qué eso es importante y por qué quise traer este ejemplo? Hombre, porque todos los pacientes con mieloma múltiple, en el caso puntual del ejemplo, no pueden ser tratados igual, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya sabemos que dependiendo de una serie de características, esos pacientes se van a comportar diferente. Volviendo al estudio que le correspondió a Boris, ¿cierto? Ellos analizaron mediante un estudio de regresión logística multivariable de Cox, porque ellos querían saber qué variables fueron estadísticamente significativas, y ya Boris lo mencionó. Y resulta que ellos les dan esa curva. No es una curva de Kaplan-Meier. ¿Por qué? Porque aquí no nos están mostrando la sobrevida. Aquí nos están diciendo, esta es la curva en función del tiempo de cómo se comporta la ausencia de vasoespasmo. Boris ya lo mencionó, y Boris dijo, no, es que el día más importante es el 10, porque el día 10 hay un riesgo del 87% de no tener vasoespasmo. Pero entonces uno se pregunta, listo, sí, hay un riesgo del 87% de no vasoespasmo, pero alguien puede decir, pero es que a mí me puede seguir aterrorizando que siga existiendo un 3% de riesgo de vasoespasmo. Entonces el hecho de que sea 80, 87, 50 o 60 es una expresión muy subjetiva hasta que uno no lo vea desde el punto de vista objetivo. Entonces viene la pregunta. Si nosotros estamos haciendo un análisis crítico de esto que Boris nos mostró, ¿cierto? Entonces uno tiene que preguntarse, ¿cuál es el mejor momento para nosotros egresar a ese paciente que está evolucionando bien, que no tiene clínica de vasoespasmo, para sacarlo de la UCI o para mandarlo a la casa? Incluso, miren esa pregunta 3. ¿Yo puedo tomar la decisión de suspender el nimodipino en ese paciente? ¿Por qué tan importante ese día 10? ¿Por qué ese 87% es importante? Boris, ¿tú qué piensas de la tercera pregunta? Teniendo como referencia las variables del estudio y haciendo una salvedad, tiene como referencia el uso del nimodipino. En realidad no se ha relacionado con el riesgo no de desarrollo de vasoespasmo, sino con el riesgo o con el mejoramiento del estado neurológico del paciente. Entonces, tomando en cuenta esto, se podría, profe, suspender el nimodipino. Ok, tú dices que se podría suspender. ¿Qué dice Santiago? Bueno, según lo que se estudió o lo que se revisó en ese estudio, lo primero es que no lo meten, ¿no? No lo tienen en cuenta. Y efectivamente lo que dice Boris, el nimodipino no se ha demostrado que disminuya el riesgo o no de vasoespasmo ni clínico ni radiológico. Lo que tienen es mejor resultado neurológico a posterior. Entonces, en teoría, con este artículo no nos sirve o no es para definir si se puede quitar o no se puede quitar. Exactamente. Resulta que en el estudio no se evaluó el hecho de que el paciente ni lo continuara y tampoco que lo suspendiera. Entonces no puedo tomar ninguna decisión sobre si continuarlo o quitarlo. Para efectos prácticos toca continuarse. ¿Ok? Entonces, no podemos sacar una conclusión de algo que no se estudió. Y el estudio no fue diseñado para responder esa pregunta. Entonces, volviendo a las otras preguntas, ¿por qué es importante ese día 10? ¿Por qué ese 87% es importante? ¿Y por qué ese el porcentaje que falte no es importante?
¿Por qué puedo estar tranquilo ese día 10? ¿Por qué, Boris? Según lo que han planteado en el estudio, el día 10 es el día en el cual la mayor cantidad de los pacientes estudiados sin las variables ya nos daba como el criterio como tal de es el punto de corte que se utilizaba para no tener riesgo de desarrollo, debido a que el riesgo de desarrollo dentro del estudio se planteaba más que todo el punto de vista era desde el sexto día hasta el día octavo. Ahí es que se presentan los mayores picos de desarrollo vasoespasmo. Se tomaban como referencia el día 10, que hicieron 2 días después de este pico, y en la que se presentaba como tal el mayor número de porcentaje de los pacientes que iban a desarrollar esto. O sea, que tú concluyes que el 87% es importante o que el 10% es importante porque ya se pasó el riesgo de vasoespasmo. Pero si es que eso no es lo que tú estás estudiando. Tú estás estudiando en la ausencia del vasoespasmo. Entonces no puedes utilizar la presencia de vasoespasmo como una justificación. Entonces tú mostraste unas gráficas que son estas, los plots de Kaplan-Meier. Lo que pasa es que cuando el artículo trae un esquema, trae un gráfico, trae una ilustración, uno tiene que concentrarse y sacar la información. ¿Qué me quiere mostrar ese grupo que publicó eso en esas gráficas? Entonces tienes cuatro curvas de Kaplan-Meier, ¿cierto? En la A estamos viendo la ausencia de vasoespasmo en función de la edad. En la B lo estamos viendo en función del género. En la C lo estamos viendo en función del uso de tabaco, o sea, de si fuma o no fuma. Y en la D lo estamos viendo en función del resultado del score de Fisher modificado. ¿Por qué el Fisher modificado? Porque es que la evaluación es clínica, ¿cierto? No radiográfica. Por eso no están utilizando el Fisher clásico, porque el Fisher clásico es radiográfico. Solamente estamos usando el modificado. Entonces, si nosotros analizamos esas gráficas, y ahí es donde quiero que te enfoques, Boris y Santiago, es si nosotros analizamos el comportamiento al principio de los días en las 4 variables, tenemos que ese comportamiento es diferente. Es decir, al principio del sangrado puede ser diferente tener menos de 50 o más de 50 años. Puede ser algo diferente entre ser hombre o ser mujer. Puede ser algo diferente entre fumar y no fumar. Y es evidentemente diferente según el Fisher que nosotros tengamos. Pero esto al principio. Si ustedes se van dando cuenta, más o menos en el día 10, todas las curvas se solapan y se montan la una sobre la otra, más o menos al día 10, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que en el día 10 deja de ser importante si yo tengo menos de 50 o más de 50. Deja de ser importante si yo soy hombre o soy mujer. Deja de ser importante si yo fumo o no. Y deja de ser importante si mi tomografía tenía sangrado intraventricular o intraparenquimatoso, o era un coágulo cisternal, o era una capa delgada. Por eso es que el día 10 es importante, porque el día 10 tú puedes decir, ya nada importa, el paciente tiene una gran probabilidad de no presentar vasoespasmo, y por eso lo puedo mandar incluso para su casa. Entonces, la respuesta que nos da este trabajo es esa. Hombre, si usted tiene un paciente que con una hemorragia subaracnoidea aneurismática y ese aneurisma ya está tratado y ese paciente no ha experimentado complicaciones médicas de la hemorragia subaracnoidea, ¿cierto? Y el paciente sigue evolucionando bien y ya pasó el pico de vasoespasmo y el paciente alcanza el día 10, ya dejan de importar todas esas variables que le condicionaron un riesgo determinado de vasoespasmo, ya eso deja de ser importante. Y en el día 10 es irrelevante porque cruza más allá del 85% la ausencia de ese vasoespasmo. Entonces, para la casa, o antes de que hagamos la discusión, uno, hemos visto un enfoque diferente en términos de sobrevida, ¿cierto? Una sobrevida condicionada. ¿Condicionada a que tengo que buscar unos factores de riesgo que afecten esa mortalidad o esa sobrevida o el desenlace que sea que esté estudiando? Y segundo, que yo puedo también evaluar la ausencia de un fenómeno y no necesariamente su presencia. ¿Ok? Ahora sí, ahora sí se abre la discusión.
Bueno, sus yo quisiera opiniones. decir dos, tres cositas máximo, muy puntuales. Pues tener en cuenta que estos artículos, o bueno, este específico, este artículo se hace con pacientes a los cuales, incluso desde el 2000, el tratamiento se hace en las primeras 24 horas, ¿no? Para tener eso en cuenta, pues para aplicarlo a nuestro contexto. El otro aspecto que me pareció curioso es que no aplican la escala de la WFNS, ¿no? La escala de Hannig, pues, de cierta forma, 1 y 2 son subjetivos, por lo que hablan de dolor leve, cefalea leve y cefalea moderada. Eso puede crear cierta disminución en la fortaleza y validez al aplicar esta escala. Digamos que el WFNS quita ese sesgo de subjetividad, que es importante, pues, tenerlo en cuenta. Y lo otro es que a pesar de que ellos cogen 20 años de seguimiento, los tratamientos, ellos mismos lo dicen, pues no nos afectó tener un paciente el 1 de enero del 2000 a tener uno el 30 de mayo, porque el tratamiento básicamente no ha cambiado en ese tiempo. Entonces, le sirvió, no como lo que mostró el profe Alvis, que por ejemplo, tratamiento oncológico antes del 2007, entre el 2007 y bueno, en fin, porque sí cambió, diferente a nuestra enfermedad, que lastimosamente sabemos y investigamos mucho, pero a la vez como que no avanzamos, como que lástima no haber podido crear un nuevo tratamiento, una nueva estrategia para evitarlo o cuando ya se está presentando, combatir. De resto, pues no creo que haya más por mi parte que decir. Gracias. Muy bien. ¿Quién más? Yo le tengo una pregunta a Boris. ¿Me escuchan? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, claro y Sí, fuerte, doctora. adelante. Boris, en el análisis de lo que ellos, porque el mensaje que me queda con respecto a la edad es que, entre comillas, entre mayor seas, más de 55 creo que fue la corte, ¿verdad? Menos riesgo de vasospasmo, ¿no? Es lo que te entendí en del análisis en la parte de la edad. Aclárame. ¿Aló? Boris. Sí, señora, así es. Entonces, ¿cuál es la explicación a que ese fenómeno ocurra más? O sea, ¿o qué piensan ellos o qué análisis hicieron a por qué entre más edad menos riesgo? Le comparto un momentico. Por eso, ellos ¿qué hipótesis plantean? ¿El tono simpático va disminuyendo con el tiempo? ¿Es probable no sé, que haya algo en relación con esto? Y bueno, sería interesante en el contexto de nuestra población que maneja un tono simpático bastante alto y que somos hipertensos y que tenemos tendencia a tener cardiomegalia y que el calor y toda una serie de cosas que pueden influir en el tono vasomotor. ¿Eso puede influir en un momento dado? En realidad que planteen alguna explicación de por qué el grupo etario por encima de 50 no, dentro del artículo no se tiene como esa claridad, no plantean bien por qué una variable puede expresarse como, No hacen un análisis, no se arriesgan a establecer hipótesis. no señora, nada más se plantean es, como decía el doctor Alvis, es qué variables podemos nosotros utilizarles en pro del no desarrollo de vasoespasmo o el no riesgo, pero no plantean el por qué puede afectar como la otra, o sea, no se plantea dentro del estudio esas características. Porque no era el objetivo del estudio. Ese no era un objetivo, pero a veces estos estudios, precisamente a partir de estas premisas, se plantean interesantes interrogantes. También desde el punto de vista etario y desde el punto de vista poblacional, desde las poblaciones, las diferencias de los antecedentes, indudablemente, por lo menos, no sé hasta qué punto las latitudes, algunas cosas puedan influir en un momento dado en que algunos pacientes tengan. Por eso hago la pregunta y si ellos se atreven o si alguno de los compañeros ha leído algo respecto a esto. Porque la verdad yo no lo tenía la variable de edad como que realmente influyera o impactara en forma importante en el riesgo de vasospasmo. Entonces, ¿qué podría estar influyendo en eso? Es la pregunta que le hago a los expositores y a los demás de la asistentes, a ver, porque yo no tengo información. Me plantea una inquietud y esa inquietud, pues, aunque no es el objetivo del estudio, sino establecer relaciones de variables, pero
Pero, ajá, ¿y el por qué, no? ¿Por qué? ¿Por qué lo encontramos, pero por qué puede ser eso? Exacto, eso es una pregunta muy, muy interesante. Resulta que nosotros hemos venido revisando los trabajos del Fisher clásico, del Fisher modificado, y lo que más o menos la gente se atreve a decir, porque es que eso tiene una expresión fisiopatológica, y cuando uno está haciendo un análisis de una serie de datos clínicos, no necesariamente tiene una justificación fisiopatológica. Lo que ellos suelen responder es que en la medida que nosotros envejecemos, la arteria es más rígida. Entonces, esa aterosclerosis tiende a comportarse como una especie de factor protector, pero eso es muy indeterminado porque hay estudios que dicen que la edad se puede comportar así y hay otros estudios que muestran lo diferente. Ahora, si nosotros somos bien quisquillosos, nosotros tenemos que aprender una cosa, y es que dicotomizar, o sea, dividir una variable, a mi parecer, es un error metodológico. Y eso lo aprendimos del tratamiento de las estenosis carotídeas, ¿cierto? Es decir, no hay una razón fisiopatológica para yo dividir entre antes de 50 y después de 50 años. Es decir, no se comienza a expresar una proteína o no se comienza a morir una determinada célula porque ayer tenía 49 y hoy tengo 50. ¿Me explico? Entonces, dicotomizar las variables son un error metodológico gravísimo que se comete con muchísima frecuencia, pero que no tiene una expresión sólida. O sea, eso le hace perder fuerza metodológica a todos los estudios. Eso lo vamos a ver, ese es bueno, yo no quería adelantarme, pero eso es un punto crítico cuando nosotros revisemos el trabajo original del NACET para estenosis carotídea. Ya se las dejo ahí. Buenas noches. Alvis, quería hacerle una pregunta, porque es que nosotros siempre hablamos de que los estudios hechos en otra parte que no se correlacionan con nuestra población, siempre pues, incluso siempre tenemos esa comilla excusa para darle incluso validez a algunas cosas que se hacen en otra parte. Usted que tiene muchísima más experiencia revisando estudios y artículos, y le pregunto en estos, precisamente en estas de enfermedades cardiovasculares, cuando incluyen a las personas allá en estudios en Estados Unidos, esa población no le parece que es muy similar a la de nosotros, por lo menos a la de la costa, porque también allá, por lo poco que yo he leído, los que más les da eso es a los negros como acá, a los que no hacen ejercicio como acá, a los obesos como acá. Entonces, ¿por qué siempre tenemos la pregunta es, ¿qué tanto puede eso servirnos a nosotros, esos estudios de norteamericanos, si siempre decimos que es que la población es diferente, cuando para mí, en lo poco que he leído, me parece que la población que en estudio casi siempre es muy parecida, por lo menos a la de las costas? Exacto. Entonces, cuando uno tiene estos trabajos que vienen del extranjero, y es una observación que hacía el doctor Molina ya hace varios eventos, es que esos trabajos pierden generalización, ¿sí? Porque una población no se parece a la otra. Pero resulta que en este planeta todos somos mestizos. No hay razas puras, todos somos una mezcla, ¿ok? Entonces no existen razas puras. Si yo tengo un estudio de mucha población, ¿cierto? Una muestra grande y representativa de diferentes etnias o de diferentes subgrupos poblacionales, la información que yo puedo utilizar es de los subgrupos que se parecen a mi población. Entonces, si yo tengo un estudio que es de pura gente caucásica, nórdica, difícilmente yo podré extrapolar esos resultados. Pero si es un estudio que involucra gente caucásica, gente asiática, gente afrodescendiente, etcétera, etcétera, los amarillos, los verdes, no sé qué,
qué subgrupo de eso se parece a los míos y el comportamiento de ese subgrupo, y eso se llama análisis ad hoc. Yo lo extrapolo a mi población y de ahí es que puedo sacar las conclusiones. Pero en realidad este estudio no es que uno lo pueda tomar como una verdad absoluta, no, es que uno lo debe analizar, interpretar y ver de eso qué puedo hacer yo para validarlo. O sea, ese estudio me sirve una vez yo lo valide. Cuando lo haga en mi población y me dé cuenta de si eso se comporta igual o no. Porque de pronto nosotros hacemos un análisis de nuestra población y resulta que la variable tratamiento es importante. Por eso que mencionó Santiago. O de pronto si es importante o no es importante el Fisher o cualquier otra variable. Igual la muestra aquí, recuerden que esto es un estudio que es monocéntrico, que es de norteamericano, ¿cierto? Gente que está gozando de un tipo puntual de seguro y acá no, acá esto es una mezcla de todo. Y no todos reciben tratamiento en el primer día, hay otros que se murieron sin recibir tratamiento. Mejor dicho, esto es muy variable. Entonces, sí, esto te da una idea, no te permite generalizarlo con la certeza que tú quisieras, pero lo que puedes sacar es el subgrupo poblacional que a ti te represente. Eso es lo que te pudiera decir. Gracias, profe.